Lo que va a decir en esta mañana tiene que ser parte y anhelo de tu vida. Y si eso no fuese así, tu vida no sirve. Lo que yo hablo a través de Dios en una forma general aquí es para tu bien. Es para que tú vayas al tercer cielo y estés en una posición delante de Dios agradable por haber dejado edificarte en este lugar. Lo que digo en una forma general delante de todos, y aquello que digo en una forma específica platicando con alguien, en una forma personal. Nunca en mi vida va a haber el deseo de quererte destruir o arruinar. Nunca en mi vida habrá ese deseo de rechazarte. Lo que sale de mi boca es para tu bien, es para tu eternidad. Escúchenlo bien cada uno de ustedes cuando en alguna oportunidad me he dirigido en una forma personal a ustedes. Y si agarro a alguno de sus hijos o de sus hijas y les digo algo, es para el bien. Porque en algunas veces los padres estamos haciendo las cosas incorrectas con nuestros hijos. Y sin pedir ninguna dirección a Dios, en una forma personal y sin venir a la vida de aquel hombre que Dios ha puesto para guiarles. Hay algunos que están cometiendo ese error. Yo sé que usted es la autoridad en su casa, pero por desconocer, muchas veces hacemos cosas que están fuera de lo que es Dios. Y eso, si no se corrige a tiempo, va a llevar a la destrucción, a la vida de aquellos que están bajo nuestro cuidado. Bajo nuestro cuidado. Por favor, en el amor de Dios te pido, padre, madre, que cuando tú no sepas algo acerca de que tú puedas dar a tu hijo, acude a Dios, corre a Dios. Y si tú no hayas respuesta en Dios en una forma personal, ven a este lugar. Aquí hay un hombre que Dios ha puesto para ti, para que te oriente, para que te guíe, para que no vayas a caer en el error por causa de la decisión que has tomado, tu hijo o tu hija fracase. Mi anhelo y mi deseo es que ningún joven de los que están en este lugar fracase. Ni un joven, ni una joven. Imagínense, y Dios, ¿cómo no será Dios? ¿Cómo Dios no querrá ver a cada uno de los muchachos y muchachas victoriosos en este lugar? Y si Dios lo ve así, mis hermanos, ¿no es ese el deseo que Dios pone en mi vida para que también vele por la vida de cada uno de los que se reúne acá? Ese es el deseo de Dios. Mis amados, si ya se hizo todo por aquel joven, por aquella joven
y ella fracasa, ya ese ya no es problema ni del padre, ni de la iglesia, ni del pastor, sino ya es un problema personal de ese niño, de esa muchacha, de ese muchacho, porque se le dijo a tiempo el consejo. Pero si no hay consejo, ya no es también problema del pastor de la iglesia, porque aquí hay responsabilidad para ello. Cada padre, si toma decisiones personales sin consultar a Dios, sin consultar al pastor acerca de lo que hace de su hijo o de su hija, hermano, es problema suyo. Pero las cosas son que cuando ya se miran los grandes problemas con hijo y con hija, se quiere buscar la ayuda del pastor y de la iglesia, de Dios mismo, para resolver ese problema, y ya es tarde. Y a eso voy yo, que nadie debe de hacer así. Las cosas se tienen que medir antes y no cuando ya se está en el problema. Mire, lo estoy diciendo con gran anticipación. Lo estoy diciendo con gran anticipación. Está Mauricio con sus 2 niñas. Está allá Manuel con su hija. Está el hermano allá con su hijo. Aquí tenemos padres que tienen responsabilidad de sus hijos y se los decimos con tiempo. Con tiempo. Porque yo no quiero tener problemas delante de Dios si yo no les digo las cosas. Por eso cuando yo me acerco a un jovencito, a una jovencita, a decirle algo, lo debe de tomar muy en cuenta. Muy en cuenta. ¿Por qué? Porque lo está diciendo alguien de Dios. Y alguien que ya vivió 57 años ya casi. Y que ningún joven y ninguna jovencita me va a engañar acerca de lo que siente en su cuerpo. Nadie me va a engañar acerca de lo que se siente en el cuerpo. Lo que yo sentía en mi cuerpo cuando llegué a Jesucristo, lo vencí por Él. Por Él lo vencí. No lo vencí por mí. Lo vencí por Él. Porque yo venía del mundo, de situaciones que había vivido y practicado, y al llegar al Señor, solo el poder de Dios pudo mantenerme firme hasta llegar al matrimonio. Así es que nadie, ningún hombre ni ninguna mujer crea que pueda engañar o pueda creer que no, hermana, no, hermano. No seamos, no nos la llevemos de campeones. Solo un hombre que vive delante de Dios es que puede vencer sus condiciones emocionales, carnales. Pero alguien que vive sancochadamente delante de Dios, esa persona no puede vencer los ataques de la carne, de las pasiones, de las cosas que hay dentro de la vida de ellos. Eso no se puede vencer si no se vive delante de la presencia de Dios. ¿Qué me va a decir un jovencito o una jovencita que estando sola con un muchacho, con una muchacha, él solo, ella sola, va a resistir la presión de la carne y la atracción que se siente de uno a otro? Ah, hermano, eso es engañarse uno mismo. Eso es engañarse uno mismo.
No sabe las presiones que se sienten en esos momentos, hermano. Se lo dice alguien que pasó eso y solo lo pude vencer por la presencia de Dios en mi vida. Y que me vaya a venir a decir alguien sancochado delante de Dios que ni ora ni lee la Biblia, que ay, como, y yo voy a aguantar, ay, hermano. Eso no es verdad en la vida de alguien. Por eso, lo que vamos a decir en esta mañana es muy importante para cada uno de los que estamos aquí, de los que nos reunimos acá. Tener un verdadero encuentro con Dios, pero verdadero, no religioso, sino tener un verdadero encuentro con Dios. Porque generalmente la mayoría de personas en las iglesias tienen encuentros con Dios religiosos, no verdaderos. Porque alguien que ha tenido un verdadero encuentro con Dios, hermano, así va a seguir su vida durante todo el tiempo sobre esta tierra hasta que Cristo venga. Pero si alguien ha tenido un encuentro superficial religioso con Dios, esa persona de un momento a otro ya no aparece en la iglesia, ya no está en la iglesia, ya no aguanta las presiones que hay, no simplemente del mundo y del diablo, sino de nosotros mismos. Nosotros somos seres tan problemáticos. Si alguien se creía que no era problema, yo le digo en esta mañana, hermano, hermana, cada uno de nosotros somos bien problemáticos. ¿Quién puede decir que no es eso? ¿Quién se atreve a decir que no es problemático usted? Cada uno de nosotros somos así. ¿Por qué? Por la naturaleza caída que tenemos. Por eso es que debemos de vivir una vida, pero una verdadera vida de Dios, una verdadera vida del Señor en nosotros. Una verdadera vida de encuentro con Dios. ¿Cada cuánto debes de encontrarte con Dios? ¿Vale una sola vez? No, el encuentro con Dios es todos los días. Todos decíamos, ay, yo ya fui al encuentro con Dios. Y pudimos ver todos los que fueron al encuentro con Dios. ¿Cuánto les duró? 3 meses. El encuentro con Dios es diariamente. Eso de encontrarse con Dios y estar con Dios, eso es lo más bello que hay. Pero ese solo es un inicio, es un principio para que tengamos nosotros una actitud diaria de vivir así con el Señor. Porque si no vivimos así, eso va decayendo día tras día en las vidas de nosotros. ¿Por qué no seguimos haciendo eso nosotros? Es por eso. La gente se engaña. No permanece en lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque se necesita un verdadero encuentro real con Dios.
Un hombre que tenga un verdadero encuentro con Dios, así haya sido el más malo del mundo que existe, si verdaderamente se encontró con Dios, va a permanecer en ese encuentro con Dios día tras día y va a llegar al final de su vida. Y si le tocó morir por causa de Dios en el Evangelio, él morirá con gran gozo y alegría porque tuvo un verdadero encuentro con Dios. Encontramos a un hombre en las Escrituras que él dijo eso, hermano. Y eso es Saulo de Tarso. En el tiempo de su juventud, Saulo de Tarso había alcanzado las cúspides de la religión y no había nadie como él. Él aventajaba a todos los hombres de su religión. No había nadie que fuera comparable con Saulo de Tarso. Ese era un hombre en su religión malo de verdad. Imagínense, en su religión malo de verdad. Que no había nadie como él de osado. Nadie le llegaba. Todos eran apocados, apagados. Pero Saulo de Tarso era alguien, amados, que él quería hacer todo aquello que fuera, que estuviese dañando a su religión. Él estaba dispuesto a destruir todo aquello que estuviera dañando a su religión. Imagínense. ¿Qué hace este hombre? Este hombre va de camino con un pelotón. Mejor voy a decir de otra forma. Con un grupo de soldados. Porque un pelotón usted puede creer que es una pelota, ¿verdad? No. Más que ahora estamos en tiempo del mundial, me va a decir la brazuca, me va a decir. No. Con un grupo de soldados. Iba cada quien en su cabalgadura o en su caballo. Cada uno. ¿Y a qué iban, hermanos? Ellos iban a matar, a destruir, a arruinar a todos aquellos que estaban reunidos. Para él el cristianismo era algo que estaba afectando su religión. Para él era algo que estaba afectando su religión. Y ay de aquel que quisiera afectar la religión de Pablo. Imagínense qué celo había en la vida de este hombre, en su religión. Ahora ya eso comparado al cristianismo. Si ese hombre en su religión era así, ¿quién detenía a Pablo? Que era Saulo en ese momento. ¿Quién lo detenía?
No había ni un hombre que pudiera detenerlo a él en lo que él decidía. Él, si no lo mandaban, iba donde estaban las autoridades y les decía: por favor, extiéndanme cartas con toda autoridad para ir a apresarlo, para ir a matarlo, para ir a encarcelarlo. Permítanme, denme esas cartas, yo las necesito. Es que no puede haber nadie dañando nuestra religión. No puede haber nadie dañando nuestra religión. ¿Y qué hacían los superiores? No hay un hombre como este. Vaya, aquí está. Agarre todos los soldados que quiera, que necesite, y váyase. Pero un día, yendo hacia Damasco, capítulo 9 del libro de los Hechos, Saulo, respirando aún amenazas a muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya casi llegaba a su objetivo. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, qué tremendo, y cayendo en tierra, hermano, me imagino que él iba de esta altura en su caballo. Ellos no usaban caballitos, ¿verdad? No, ellos usaban caballos, no burros. No, caballos. ¿Y qué pasó? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te tarcosos contra el aguijón. Imagínese. Y él, ¿qué pasó? Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Mis amados, a él nadie lo podía parar. Solo el único que se le apareció en la calle, y se le apareció en el mero calor del día.
Solo Él. Solo Él. Solo el Dios Todopoderoso era el único que podía parar a Saulo de Tarso, hermano. El único. De ahí nadie lo podía parar. Pero Dios se le apareció, lo cubrió un gran resplandor del cielo. Imagínese una gran luz que traspase la luz del sol. Imagínese ahorita el gran calor que tenemos nosotros, el fuerte sol que tenemos, y la luz de Dios fue superior a la luz del sol. Imagínese. Fue superior a la luz del sol, que desbarrancó, tiró de su altura que iba él en su cabalgadura a la tierra. Y no solamente a él, sino a todos los que iban con él. A todos los que iban con él los tiró. Y solo él oía y entendía la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mis amados, para aquellos que viven en el encuentro con Dios cada día, Dios se hace uno con ellos y ellos se hacen uno con Dios. Cuando tú te haces uno con Dios y Dios se hace uno contigo, ¿quién podrá perseguirte y aguantar a aquel que es uno contigo? Dios y su pueblo, Dios y sus hijos son uno. El que persigue a sus hijos persigue a Dios. Y es Dios el que responde por sus hijos. Así es que aquel que es uno con Dios y Dios es uno con él, no debe de estar preocupado, porque hay alguien que va a responder por ti. Hay alguien que va a responder por ti. Pero cuando el hombre busca responder a todas las agresiones, a todas aquellas cosas que van en contra de él, y el hombre quiere responder y el hombre quiere defender, eso muestra que no es uno con Dios. ¿Está entendiendo? Cuando el hombre quiere defenderse, cuando el hombre quiere salir por él en su defensa, cuando tú sales por tus hijos a defenderlos, tú sabes que no estás confiando en Dios, que tú no eres uno con Dios, y por eso quieres agarrar un corvo, quieres agarrar una pistola, quieres agarrar una varilla, quieres agarrar cualquier cosa para defender a tu hijo o a tu hija. ¿Por qué? Porque tú no eres uno con Dios y sabes que Dios no te va a salir a defender, porque tú no eres uno con Él y Él no es uno contigo. Pero cuando tú eres uno con Dios, Dios va a salir a tu defensa. ¿Quién salió a defender a sus hijos? Fue Dios. Porque si Dios no salía, los mata, Pablo. Los mata. Pero salió Dios para defenderlo, y no solo para defenderlo, sino para salvar a ese malo, para salvar al más criminal, para salvar al más pecador,
para salvar al más grande de todos los pecadores. Mira cómo dice Pablo, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12. Yo espero que hasta ahorita me hayas entendido lo que he comenzado a decir. Capítulo 1 de Primera de Timoteo y el verso 12, y él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes. ¿Cómo era él? Todavía no lo han hallado. ¿Ya lo tienen todos? Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12 en adelante. ¿Ya? Tienen que desacostumbrarse de estar viéndolos en la pantalla. Cada uno tiene que estar leyendo su Biblia. Por eso ya no se pusieron ahí, porque todos estaban bien acostumbrados. Ya no se oía. Y eso es mala costumbre. Imagínense, aquel día no había corriente. El domingo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibidos por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién cree que le puede ganar a Pablo de ser el primero de los pecadores? Nadie. El primer pecador fue Adán con Eva, pero él, según el conocimiento que Dios le dio, aún él le gana a Adán y a Eva. Siendo yo el primero, soy el primero de los pecadores, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos e inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados,
al que era el más grande y al primero de los pecadores, Dios lo salvó a la hora de la mediodía. Vino un gran resplandor del cielo que lo cubrió, que traspasó la luz del sol que había en ese momento y que lo tumbó y lo tiró a la tierra juntamente con todos los que iban con él. Mire, hermano, si usted ha oído hablando a alguien mal, si usted ha oído a alguien hablando mal, mire, usted no deje, hermano o hermana, no deje que otro que es ignorante de las manifestaciones de Dios lo quiera engañar con algo a usted. Que alguien venga y le diga a usted eso que existe ahora, que se han inventado los predicadores, de poner las manos sobre las personas y tirarlos al suelo. Eso no es de Dios. No nos dejemos llevar por esos ignorantes, hermano. ¿Qué hombre puede resistir la gloria de Dios? Dígame usted. ¿Pudo resistir este hombre la gloria de Dios? ¿Pudieron resistir los demás que iban con él, que estaban tirados en la tierra y yendo en sus caballos, y desbarrancarlos Dios y tirarlos a la tierra, al polvo? ¿Quién eres tú para creer que Dios no puede hacer eso? Bueno, ahora hay también gente que imita. Usted sabe que lo que es original hay también en imitación al original. Eso no vaya usted, no deje de creer que existe también. Si existe, por eso existe lo que no es original, porque existe lo original. Si hay un billete de a 100, va a haber un billete de a 100 que sea falso. Si hay algo que es original de Dios, que Él lo hace, Satanás también lo va a hacer y lo va a imitar. Pero por eso usted no deje de creer en lo que Dios hace. Porque alguien le dice a usted, uy, eso. No caigamos en la ignorancia también nosotros. Que si alguien está hablando en lenguas y todo eso, sí, pero puede haber otro allá que también está imitando. No, pues cuando vino Gille Ávila aquí por primera vez, no salió un gran montón en El Salvador de Gille Ávila, pues. Hablando igualito que él, las mismas lenguas que decía el hermano Gille, salían diciendo los demás. ¿Y qué era? Todos querían ser el hermano Gille. Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Pero este hombre, su encuentro con Dios lo mantuvo día a día. ¿Qué es lo que queremos enseñar? ¿Qué quiere Dios enseñar a nosotros? El énfasis
de este día es que tú, hermano, es que tú, hermana, necesitas tener tu encuentro día a día con Dios. Tú necesitas tener tu encuentro día a día con Dios. Si tú no vives así, ya te volviste un religioso. Porque los religiosos viven de los encuentros que han tenido anterior, pero no viven en el encuentro día a día. Los religiosos solo te cuentan de lo que pasó hace tanto tiempo, cuando yo era joven y todo. ¿Por qué? Porque no están viviendo ahorita en eso. No están viviendo ahorita en esa condición y se gozan de contar lo del pasado y no pueden hablar del presente porque ahora es otra cosa. La vida de nosotros debe de ir día tras día, viviendo un encuentro con Dios diariamente. Ese fue uno de los primeros encuentros que el apóstol Pablo, que no era apóstol sino un perseguidor de la iglesia, tiene. Y después de ahí, levantándose él del suelo, de la tierra, y los demás que iban con él también, se levantan, son metidos en Damasco. ¿Y qué comienza? Este hombre quedó ciego. Ciego totalmente. Él quiso abrir los ojos y no vio nada. No es que no los abrió, pero los ojos habían quedado cegados. ¿Qué le había cubierto a él? Una gran tela blanca que le cubrió los ojos. La presencia de Dios le cosió los ojos. Imagínense, hermano, que la presencia de Dios, el fuego de Dios, la gloria de Dios que descendió en ese momento, le cosió los ojos a Pablo. Blancos se le hicieron. Y él abrió, y cuando abrió los ojos ya no pudo ver. Ay, hermano, usted está exagerando. No, eso es así. Leámoslo para que tú veas. Dios me libre de andar exagerando a mí lo que dice la palabra de Dios. Todos se cayeron. Ve el verso 7 del capítulo 9 de los Hechos. Y los hombres que iban con Saulo se pararon. Ay, ¿cómo estaban ellos? Ellos estaban en el suelo. Se dice que se pararon. ¿A dónde estaban ellos? Tirados. Y se pararon, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin saber, sin ver a nadie. Entonces Saulo, ¿qué hace también él? Se levantó. ¿De dónde? De tierra. El verso 8, se levantó él de tierra. Y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Imagínense, en su primer encuentro ya estaba de retiro con el Señor.
3 días y 3 noches sin beber y sin comer. ¿Y qué estaba haciendo él? ¿Ah? Verso 10. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué hace él? Él ora, hermano, este hombre en el encuentro con Dios, sin conocer a Jesús, ¿qué está haciendo? De seguro le dijeron: vaya, señor Saulo, aquí hay agua, aquí hay fresco, aquí hay bebida y aquí hay comida. ¿Y él qué dijo? No voy a comer, no voy a beber. ¿Y qué estaba haciendo él? Orando. Si hay alguien que inicia el evangelio y no comienza orando, no comienza leyendo la Biblia, ay, hermano, ese va a ser un religioso. Si hay alguien que desde que recibe a Cristo no le gusta la Biblia, no. Yo el siguiente día, en la noche recibí a Cristo, y el siguiente día estaba preguntándole a un hermano, ¿a dónde puedo comprar una Biblia? Allá donde vamos a ir hay una librería. Ah, qué bueno. Me voy a comprar la mejor Biblia que haya. Me compré una Biblia de este tamaño, ¿sí? Así de gruesa. La mejor, era la más cara que había. ¿Sabe qué Biblia era la que había en esa época? Que todos la andaban los cristianos. La Biblia ya se me olvidó cómo se llama. La Scofield. Esa era la Biblia que habían metido en El Salvador en esa época. Todos andaban llevando la Biblia Scofield. ¿Y sabe por qué? Por el gran montón de comentarios equivocados que tenía, y la gente creía que eso era parte de la Biblia. Y se basaban en las enseñanzas que habían a través de esos comentarios, y esa Biblia les recomendaban a uno. Y toda la gente por esos comentarios estaba errando porque creía que era la Biblia. Qué error más grande. Pero bueno, nadie lo explicaba. Pero todo cristiano que no comienza orando y que no comienza leyendo la Biblia, no, hermano, para mí no ha recibido a Cristo, no se ha encontrado con Cristo. Esa persona que no ame la Biblia, que no ame el orar, no se ha encontrado con Cristo. Porque los cristianos, cuando se encuentran con Cristo, su anhelo es pasar con aquel que los salvó. Su anhelo es pasar con aquel que los encontró, con aquel que se encontraron, con aquel que los tiró al piso, con aquel que les ha dicho toda la basura que había dentro de ellos.
Por eso en el tiempo que estamos viviendo, todos los que reciben a Cristo y no buscan una Biblia, están mal. Y no buscan orar, están mal. Por eso les digo que lo que Dios nos da para decir aquí es para el bien de cada uno de ustedes. Y esto que estoy mencionando ahorita es parte que existe en algunos de nosotros aquí. Aún ya somos viejos de haber recibido a Cristo, y algunos hay días que no leemos la Biblia. Hay días que no oramos. Eso es una verdad, por eso lo está diciendo Dios ahorita, porque eso es una verdad. Por eso Dios está diciendo esto. No es porque quiera dañar a nadie, Dios no quiere dañar a nadie. Dios quiere ayudar. Dios quiere que entendamos cómo se debe de vivir la vida. Este hombre iba comenzando y ya estaba ayunando, ya estaba orando. No podía leer la Biblia, pero Dios le estaba hablando. Mire qué tremendo, inmediatamente que se encuentra con el Señor, Dios lo encuentra a él. Por eso aquellos que hemos entendido mal, cuando yo recibí al Señor, no, es cuando el Señor te recibió a ti. Cuando yo busqué al Señor, no, tú eres el que andabas perdido. Cuando el Señor te encontró a ti. Ese hombre estaba orando. ¿Y qué oraba? Mire, ¿qué sigue diciendo la palabra? Este hombre oraba. Y como este hombre oraba, el Señor dijo: ¿y qué me queda con este hombre? Mandarle otro hombre. El Saulo de Tarso, en su conversión con Dios, había determinado que estar orando, sin comer, sin beber, estar orando. Y este hombre estaba orando. Y había visto en visión, verso 12, y había visto en visión a un varón llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos encima para que recobrara la vista. Qué tremendo. Un hombre iniciando en el camino con Dios, encontrándose con Dios, y ya estaba orando y Dios ya le estaba dando visiones. Y estaba dándole una visión acerca de quién era el que tenía que ir a ponerle las manos. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males acerca de este hombre malo. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí este hombre malo tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo, oiga el Señor, porque yo
le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga el llamado que tenía Dios para él. Yo le voy a enseñar cuánto debe de padecer por mi nombre. Y los cristianos del tiempo de nosotros, no, lo que queremos es que el Señor venga y nos saque del sufrimiento. Que Dios nos ponga en bendición, que Dios nos llene las bolsas de billetes. Eso queremos los cristianos de esta época. Que le digan que va a sufrir. Uy, ese es del diablo. A este hombre, el evangelio de este hombre iba a ser un evangelio de sufrimiento. Y mire cómo los predicadores hemos engañado a la gente. Venga Cristo y todos los problemas se le van a solucionar. Venga Cristo y Él lo va a sacar de la pobreza. Venga Cristo. Ese es el evangelio que la gente le gusta oír, pero que le diga a alguien: tú vas a recibir a Cristo y vas a padecer. Eso es del diablo. ¿Qué pasó entonces? Le dice el Señor a este hombre: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, quizás aquel hombre temblando, ¿verdad? Ojalá que no vaya a agarrar nada y me vaya a matar. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Oiga, inmediatamente Dios lo estaba bautizando en el Espíritu Santo. Y al momento, ¿qué pasó? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Viene uno, hermano, van a haber bautismo. Ay, no, eso es muy serio. Ay, para hacer eso hay que pensarlo. Y comienzan los argumentos de aquellos que dicen que son cristianos. Ay, ya eso ya es cosa seria. Ay, no, hermano, todavía no. Voy a esperar más tiempo. Imagínese uno que dice que es cristiano y diciendo esas cosas. Y a otros pues no les importa. Bautíceme, pues no me importa. Si después ahí ando haciendo cosas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Usted bautíceme. Mis amados, este hombre fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mis amados, ¿qué le parece el cristianismo del apóstol Pablo?
¿Se parece al de nosotros? ¿Se parece al de nosotros, hermano? Que hoy todo el tiempo andamos queriendo no sufrir. Ay, hermano, el sabio ve el mal y se aparta. Ese es el evangelio que hemos tenido. Y ese no es el evangelio que Dios quiere para nosotros. Aquí en este lugar no es el evangelio ese, hermano. Y por eso es que algunos no permanecen acá. Porque aquí no es un evangelio religioso, no. Aquí es un evangelio. Aquí es el evangelio del Señor. Por eso dice, no, es que el pastor es un gran brusco, el pastor es aquí, el pastor es allá, porque no es el evangelio que ellos quieren oír. El evangelio del Señor Jesucristo no es un evangelio de aguados. No es un evangelio que le andan pidiendo permiso al cuerpo. No es un evangelio de cuando queremos venimos. Ese no es el evangelio de Jesús, hermano. El evangelio de Jesús es cada día tener un encuentro con Él. Es de que cada día nosotros seamos uno con Él y Él uno con nosotros. El evangelio que nosotros debemos de oír. No es el evangelio que se recibe como enseñanza en algunos lugares, en algunas partes, en algunos institutos bíblicos, no. En los institutos bíblicos le dicen a uno, mire, la materia de homilética le enseñan a usted hasta cómo se tiene que parar, cómo se tiene que vestir, cómo deben de ser los movimientos que usted debe de hacer. Y le dicen, y lo máximo que debe de predicar, media hora, y por mucho 45 minutos. Eso le enseña. ¿Será Dios el que está enseñando cuando le dicen a uno eso, hermano? Tener un culto lo más de 1 hora y media. Cuando Pablo anochecía predicando y amanecía predicando. Ese no es el evangelio de Pablo, hermano. Ese es el evangelio de los hombres de este tiempo. De los hombres célebres, de aquellos que tienen todo el conocimiento, pero no de Dios, sino el conocimiento de libros, el conocimiento que les enseñan a ellos. Yo casi todo el tiempo de mi vida cristiana he caído mal por ser una persona que de verdad me ha gustado Dios. Yo con los jóvenes de mi tiempo no le caía bien a casi a todos los jóvenes de mi tiempo. No le caía bien. Y aún ahorita a algunos jóvenes no les caigo bien. No les caigo bien.
Y ya no digamos solo jóvenes, también a personas adultas mayores no les caigo bien. No les caigo bien. Pero yo, el evangelio que recibí es el que sigo viviendo, hermano. Ese es el evangelio que Dios me ha dado a mí. Dios ha dicho que va a hacer grandes cosas y va a traer gente, pero la gente que va a traer es aquella que va a recibir este evangelio. Es la que va a recibir este evangelio que Dios nos está dando a nosotros. No es el evangelio común que se oye en todas partes. No, es el evangelio de Él. El evangelio de Dios, el evangelio que va a poner a la gente en posiciones eternas, en lugares que realmente Dios quiere tener a muchos. Pero no serán muchos los que van a estar en buenos lugares. Siempre los que están en buenos lugares son pocos, porque no todos quieren ser valientes, no todos quieren ser gente de agarre, gente que se mete. No es. El evangelio de Pablo es el evangelio que la iglesia debería de tener, el evangelio que debería de vivir, el evangelio que debería de practicar. El apóstol Pablo fue totalmente instruido por Dios. Él no fue a recibir enseñanza de nadie más, sino que fue a recibir enseñanza de Jesús. Fue a recibir enseñanza de Jesús. Pero mire lo que Dios hace con él, hermano. Dios sabía quién era Pablo. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros y sabe cómo nos puede tener amarrados. Así es que si Dios te tiene amarrado, no pretenda soltarte, porque si te sueltas te va a ir mal. Entonces, como Dios fue el que le dio el evangelio, pues Dios también fue el que amarró a ese león, porque si no lo amarraba, iba a hacer cosas fuera de lo que no era Dios. Así es que si Dios te tiene amarradito por ahí con algo que tú estás peleando y hasta le estás diciendo a Dios que no te oye, mejor deja de estar hablando de esa forma. Porque Dios sí te oye, pero aunque te oiga, no te va a soltar de donde te tiene amarrado. Les voy a enseñar eso. Vámonos al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12. Capítulo 12 del libro de Segunda de Corintios, verso 1 en adelante. Ciertamente no me conviene gloriarme,
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, cuando esto le pasó a él, tenía 14 años de haber recibido a Cristo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Detengámonos ahí. Oiga, hermano, este hombre, a los 14 años de estar en Cristo, Dios lo lleva al tercer cielo y le muestra todo lo del cielo, y le muestra a Dios todo lo que tiene, todo lo que tiene para los hombres, todo lo que tiene para sus hijos. Pero Dios le dice a él: mira, vas a ir a la tierra y vas a enseñarle a los hombres. Pero le prohibió ciertas partes de la revelación que Dios le estaba dando, y le dijo: esta parte no la vas a dar a conocer. De esto cuidado con que vayas a hablar. Si esto lo hablas, no lo pueden llevar los que te van a oír. Así es que por lo tanto estas palabras no las vas a decir. Imagínense. Entonces, al estar allá y oír esas palabras que no le son al hombre permitido, que fue arrebatado, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, de tal hombre me gloriaré. De ese hombre que fue arrebatado al tercer cielo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios dijo: este se me va a salir del guacal, mejor le pongo, mejor lo amarro. Mejor lo amarro a este, porque ya le dije lo que no tiene que hablar, y en algún momento se le va a salir. Mejor lo amarro. ¿Están viendo?
¿Están entendiendo? El hombre, sería tan ignorante un hombre decir que Dios no puede hacer algo en su vida. Es de ignorantes que un hombre hable contrario a lo que Dios dice, a lo que Dios enseña, a lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios derriba a este hombre. Y en esos 14 años le ha dado las revelaciones más grandes de la eternidad que a ningún otro hombre. Que a ningún otro hombre. Y fue uno de los que no estuvo con el Señor cuando Él estaba vivo. Pablo no conoció a Jesús en la carne. Pablo conoció a Jesús solamente al Jesús glorificado, al Jesús que ya había sido resucitado. A Él conoció Pablo, no al Jesús de la carne, no al Jesús humano. No, Él conoció a Jesús resucitado, a Jesús glorificado. A Él fue el que se le presentó Jesús así. Y así en esa condición le enseñó a Pablo. De esa forma Dios le dio el evangelio a Pablo. Pablo no lo recibió de los apóstoles, de los 12. Nadie de ellos le pudo enseñar a Pablo. El único que le pudo enseñar a él fue Jesús. Y como fue Jesús quien le enseñó a él, también fue él quien lo sujetó. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, y respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Por favor, Señor, ya no aguanto este demonio que viene a atormentarme. Por favor, Señor, quítame este aguijón de Satanás. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Soy fuerte. Ese es el evangelio de Dios para él. ¿Cuál es el evangelio para ti, hermano? Para ti. Si hay algo que en tu vida está pasando, existe, Dios te quiere tener amarrado. Entiende, hermano, hermana. Dejemos de estar dando cosas contra el aguijón ya. Mejor aceptemos lo que hay en nosotros. Mejor digámosle: Señor, por favor,
bástate. El Señor le dijo, mira, mi gracia es suficiente para que puedas aguantar el aguijón de Satanás. Mi gracia es suficiente para que puedas resistir lo que hay en ti. Si tú vives siendo uno conmigo y yo soy uno contigo, nada te va a detener. Nada te va a detener. Tú vas a poder resistir todos los dolores que puedan haber en tu vida. Los vas a aguantar. Los vas a aguantar. Porque mi poder, cuando tú te sientes débil, ¡pam!, entonces llega y te sientes fuerte. Pero ¿qué es lo que hacemos los hijos de Dios hoy? Cuando nos sentimos por ahí medio doloridos, ay, y andamos como que, hermano, andamos, en lugar de refugiarse en la gracia de Dios. Señor, tú puedes fortalecer este cuerpo adolorido. Tú puedes, Señor, sacar a este cuerpo adelante. Señor, yo me meto en tu gracia. En lugar de estarle diciendo que no soy tu hijo, pues, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me ayudas? Síguele gritando. Síguele. Pablo, hasta que llegó el fin de su vida, él murió con eso. El Señor Jesucristo nunca se lo quitó. Nunca. No, era algo que lo iba a mantener a él. Cuando se sentía que se elevaba a él y que se le iban a salir las palabras que el Señor le había dicho que no debería de decir, venía aquello. Y a este no lo pongo, se le salen y me va a arruinar el panorama. Entonces venía él y no decía lo que el Señor le había mostrado. Mis amados, ¿cuál es el evangelio que nosotros debemos de vivir? ¿Es el evangelio de nuestros encuentros diariamente con Él? Señor, ¿es el evangelio que cuando te sientas todo adolorido, tú debes de estar en el poder, en la gracia de Dios? Mira, hermano, en mi vida hay momentos así de terribles, dolores terribles en mi cuerpo, hermano. Pero ya cuando estoy aquí, no hay dolores, hermano. No hay dolores. Ya le pedí, ¿por qué no va al médico, pues? No, no voy a ir. Mis amados, tú puedes ir, ¿verdad? Si tú no tienes en tu vida
Tú tienes que ir. Yo no te digo que tú no vayas. Ve al médico. Pero el evangelio que tenemos nosotros es el evangelio que tiene todo. En el evangelio que Dios nos ha dado a nosotros, Él tiene toda la capacidad para obrar en la vida de nosotros. Toda la capacidad, toda la capacidad la tiene Él para obrar en la vida de nosotros. Ahora está en ti que tú quieras este evangelio. Tú quieras este evangelio. Y comencemos a vivirlo, comencemos a ver. Yo como pastor quiero comenzar a ver que tú comiences a vivir este evangelio. Ese es el evangelio para nosotros, no hay otro, hermano. Si tú quieres otro, pues aquí adentro no lo vas a encontrar, vas a encontrar este. Si quieres otro, pues hay en otros lugares. Pero aquí el Señor nos ha dado este evangelio. Esto es lo que el Señor me ha dado a mí. Si después de mí, el que llegase a poner el Señor después de mí, cuando yo ya me vaya de aquí, Él recibe otro, va a ser otro. Va a ser otro evangelio. Pero el que a mí me ha dado Dios es este. Al hermano Wenceslao le dio el evangelio que él vivió, ¿verdad? Y fue un gran hombre, fue un hombre de Dios él. Pero ese era el evangelio para él. Pero para mí es este. Para mí. Y para los que están conmigo. Este es el evangelio en el cual nosotros debemos de vivir. Así que, mi amado, voy a parar aquí. Y vamos a seguir el otro domingo. No voy a tocar durante la semana esto, sino hasta el domingo.